Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy es martes de nochecita. Acabo de volver hace un rato de juntarme con el grupo que le correspondía hoy la presencialidad y hemos pasado un rato agradable juntos conversando de estos temas que nos ocupan estas semanas. Y bueno, supongo que la semana próxima terminaremos de juntarnos por primera vez con todos los grupos que van a presencial y seguiremos trabajando. Seguramente reunifiquemos algún grupo, porque normalmente de toda la gente que se anota para ir siempre están faltando 6 o 7 personas, con lo cual creo que podemos pasar a trabajar con menos grupos, cosa que vamos a intentar hacer a partir de la semana próxima. Una vez que resuelva la reunificación de los grupos, vamos seguramente a poner en marcha un Zoom para sustituir estas charlas por la grabación de un Zoom. O sea que seguramente no la semana que viene, sino la subsiguiente, ya les avise para que los que quieran seguir este tema por un Zoom lo podamos hacer. Luego lo grabamos y lo compartimos por WhatsApp, igual que estas charlas que estamos teniendo desde el año pasado. Muy bien, dicho esto, vayamos a lo nuestro. Estamos, como todos recordarán, haciendo un pormenorizado análisis de cómo se institucionaliza la Iglesia cristiana, adquiere forma como una institución que va a jugar un papel fundamental en la historia de Occidente en los siglos siguientes hasta nuestros días. Y ese proceso fundamentalmente lo estamos analizando con mucho detalle en los primeros siglos, que es cuando más complejo es el panorama y cuando suceden cosas que a veces nosotros, desde la lejanía del tiempo, pensamos no sé, cuando los leemos nos cuesta trabajo pensar que eso haya podido suceder, porque tenemos una idea bastante más idealizada de cómo fueron las cosas que las que fueron en realidad. Estamos analizando en parte desde hace un par de semanas la gravitación y la importancia que tuvo en la consolidación del cristianismo la figura del emperador romano Constantino I, que a principios del siglo IV, en el 313 exactamente, con su coemperador Licinio, establece el edicto de Milán, que es un edicto de tolerancia religiosa y que asegura o permite a la religión cristiana realizar su culto sin ninguna traba a partir de ese momento. Pero nosotros decimos que Constantino no solo emitió este decreto de tolerancia, sino que también tuvo un plan específico respecto a cómo quería ordenar el funcionamiento de esta nueva religión que poco a poco se va a convertir en la religión oficial del imperio. Él viene con una idea muy romana, y es que toda la administración estatal, incluido en eso los aspectos religiosos, son desempeñados por funcionarios que hacen una carrera jerárquica en la escala de gobierno, ¿verdad? Siempre se pasa del grado menor al grado superior en la escala administrativa, y así que tenemos prestores, cuestores, ediles, pretores, etcétera, etcétera, hasta llegar al consulado y a los censores, que son las jerarquías más altas de la administración romana. Dentro de esta administración están incluidos los sacerdotes de los cultos oficiales romanos, al punto tal que normalmente el emperador va a desempeñar al mismo tiempo el cargo máximo religioso dentro del esquema religioso romano, que es el de Pontifex Máximo, título que luego heredará el obispo de Roma, ya convertido en papa, al cual le llamamos normalmente sumo pontífice, ¿verdad? O sea que esta función que tenía el emperador y la función que cumplían los sacerdotes, Johnson nos recuerda que, por ejemplo, las vestales, que son las que cuidan el fuego sagrado en el templo de Vesta,
bueno, eran conducidas al templo y a los lugares que tenían que ir en carruajes oficiales, igual que un coche oficial de un ministerio en la actualidad, y que aparte tenían una tribuna asignada en el Coliseo para presenciar los juegos, igual que hoy un socio de Peñarol o un socio de Nacional tiene asegurado su asiento en los estadios correspondientes, ¿verdad? O sea que la idea de Constantino era que esta religión cristiana se estructurase de acuerdo a una jerarquía sacerdotal que tuviese también el carácter público, igual que tenían las otras magistraturas romanas. Y por lo tanto es con él que por primera vez nosotros oímos hablar de clérigos o de clase clerical, y entonces eso va a ser una base fundamental en el proceso de institucionalización de la Iglesia. Hasta el siglo III nosotros tenemos que las comunidades cristianas están dirigidas por un obispo secundado por presbíteros y por diáconos que se encargan de las funciones que tienen que ver con la comunidad reunida en torno a ese obispo y con los actos que tienen que ver con la liturgia cristiana. No hay un clero jerárquico establecido como el que va a haber a partir de la labor de Justiniano al correr de los siglos. Johnson nos dice que obviamente nos dice, después de reconocer al cristianismo y de hecho decidir que lo convertiría en el baluarte de su estado, Constantino entendió que no tenía más alternativa que reconocer la existencia de una clase clerical y atenderla en consecuencia. Los sacerdotes paganos eran funcionarios oficiales retribuidos, que se reunían una vez por semana en un cónclave que tenía el carácter de un acto oficial, ¿verdad? O sea que el sacerdocio de los cultos romanos era un funcionario retribuido, un funcionario público más, diríamos nosotros desde nuestra actualidad. Muy bien. Y nos agrega Johnson, Constantino casi desde el principio comenzó a transferir privilegios al clero cristiano y lo eximió de los cargos públicos obligatorios, que eran una función onerosa y cara en las ciudades, y en las áreas no urbanas los exime del pago de los impuestos correspondientes al distrito. Estas medidas implicaron conferirle la jerarquía de una clase y en este proceso el ámbito secular respaldó al espiritual. Sin duda, Constantino fue el primero que utilizó las palabras clerical y clérigos en ese sentido. O sea que él sienta las bases de la jerarquización eclesial. Obviamente que el hecho de que los cargos del sacerdocio cristiano implicasen beneficios, como era una retribución por parte del Estado, como era la exoneración de tener que cumplir cargos obligatorios en la administración, que costaban dinero, obvio que podían hacer negocio con eso y todos lo hicieron, pero aparte implicaba para el que asumía la magistratura, asumía una cantidad de gastos también y de responsabilidades, ¿verdad? Y el sacerdocio cristiano iba a estar eximido de esa obligatoriedad y también iba a estar eximido del pago de impuestos, con lo cual se hizo muy apetecible el formar parte de ese incipiente clero cristiano. A tal punto se hizo deseable que, como dice Johnson, el favor del Estado elevó enormemente el valor de la jerarquía clerical y determinó que los cargos, sobre todo los cargos más altos, fuesen especialmente deseables. La Iglesia intentó que esto no se desbordara, ¿verdad? Que se tuviese un poco más de cuidado en el nombramiento de los cargos jerárquicos. Y como siempre hay concilios que se realizan sobre estas historias, y en algún concilio de la primera mitad del siglo IV se advierte del peligro que corría la Iglesia cristiana por este raudal de beneficios y de dinero que se derramaba desde las arcas imperiales y que podía hacer que
el deseo de desempeñar una función jerárquica en el clero llevase a desmanes, como ocurrieron, por ejemplo, y acá para citar un solo caso de los que trae Johnson nos dice que las disputas por los nombramientos de obispo fueron tremendas. Y él nos dice: después de la batalla electoral entre Dámaso y Ursino por el obispado de Roma en el año 366, Amiano, que es un historiador pagano, pero muy interesante cuando aborda el cristianismo, Amiano dice que en una iglesia fueron hallados 137 cadáveres. Este lugar, esta iglesia, es donde actualmente está Santa María Maggiore en Roma. Y Amiano agrega que los obispos romanos, una vez que ocupaban el cargo, dice a texto expreso, se ven liberados de las preocupaciones monetarias, enriquecidos con las ofrendas de las mujeres casadas, viajando en carruajes, vistiendo espléndidamente, comiendo con lujo, ya que sus banquetes son mejores que los imperiales. Pero podrían sentirse realmente felices si, despreciando la vastedad de la ciudad, donde pueden ocultar sus faltas, pudiesen vivir como obispos de provincia, con una dura abstinencia en el comer y el beber, el atuendo sencillo, los ojos fijos en el suelo, proclamándose hombres puros y reverentes ante la deidad perdurable y sus verdaderos adoradores. Todas las normas que los concilios fueron tomando para impedir que estos cargos se cooptaran por temas económicos, básicamente, bueno, no tuvieron mucho resultado, ¿verdad? Y siempre hubo problemas con los nombramientos de estos cargos, ¿verdad? Al punto que nos dice Johnson que era usual que el Estado o que los grupos de interés privado pusiesen a sus candidatos en cargos importantes de la Iglesia sin que importara para el caso su jerarquía. Y nos cita algunos ejemplos que son realmente extraordinarios. Y nos dice, San Ambrosio es uno de los santos fundamentales de los primeros años, de los primeros siglos de la Iglesia, de los padres de la Iglesia más importantes. San Ambrosio fue bautizado, recorrió todos los diferentes grados clericales y fue consagrado obispo de Milán, todo en un lapso de 8 días, ¿verdad? De 8 días. Pasó de no formar parte de la comunidad cristiana porque no estaba bautizado, pasó a ser obispo de Milán en 8 días. Muy bien. Y nos continúa diciendo, entre los laicos, ¿verdad?, que no formaban parte del sacerdocio, entre los laicos que fueron ordenados directamente como presbíteros, se cuentan nada más ni nada menos que San Agustín, por ejemplo, que es una de las luminarias de la cristiandad en los primeros siglos, ¿verdad? Conjunto con Santo Tomás de Aquino, son las dos personalidades fundamentales del cristianismo, ¿verdad? San Agustín y Santo Tomás. Bueno, San Agustín entonces fue ordenado directamente como presbítero, al igual que San Jerónimo, Chapó, otro de los grandes, o que Orígenes, ¿verdad? Y el obispo Eusebio, del cual hemos venido hablando, porque aparte Eusebio es el padre de la historia del cristianismo. Eusebio fue el que escribió abundantemente y gracias a él se conocen muchos detalles de la iglesia de los primeros siglos, porque Eusebio, como obispo de Cartago, escribió una gran cantidad de obras y de escritos referentes a la historia de la iglesia temprana, de los primeros siglos. O sea que este muchacho, Eusebio, nada más ni nada menos que Eusebio, era solo un catecúmeno, es decir, que era alguien que estaba como los niños en la catequesis, aprendiendo en qué consistía la religión cristiana, ¿verdad? O sea que Eusebio era solo un catecúmeno cuando fue designado obispo de Cesarea en el año 314. O sea que pasó de aprender el catecismo a obispo de un salto solo. Otros obispos, legos, es decir, que tampoco formaban parte del sacerdocio, fueron unos cuantos más, y también nos dice que algunos de ellos fueron llevados a su cargo por las milicias, por los militares. Por ejemplo, debe agregarse que Eusebio fue entronizado por los militares, lo mismo que Martín de Tours.
el famoso San Martín de Tours, que es el patrono de Francia y el patrono de Buenos Aires. En fin, y también nos dice uno de los padres de la Iglesia, Gregorio Nacianceno, dice que en el siglo IV era usual elegir a los obispos en las filas del ejército, la marina, el arado o la forja. Y San Jerónimo se quejaba diciendo: uno que fue ayer catecúmeno, hoy es obispo. Otro pasa de la noche a la mañana, del anfiteatro a la iglesia. Un hombre que pasó la noche en el circo máximo, ¿verdad? En el circo de los gladiadores. Un hombre que pasó la noche en el circo aparece la mañana siguiente frente al altar. Y otro que hace poco era protector de la escena es ahora consagrador de vírgenes. Y también en estas épocas funcionaba a montones el soborno para obtener los nombramientos, sobre todo a los altos cargos. Y nos cuenta otro santo de la iglesia importante de los primeros tiempos, San Juan Crisóstomo, que era obispo de Constantinopla, a fines del siglo IV, principios del V, nos cuenta que descubrió 6 casos de simonía episcopal en el sínodo de Éfeso en el año 401. Y los culpables dijeron esto sin ningún empacho cuando les preguntaron, ¿verdad? Dijeron: hemos pagado sobornos, lo reconocemos, con el fin de que nos designaran obispos y que nos eximieran de los gravámenes fiscales. Y entonces reclamaron que si no los nombraban obispos, que les devolvieran el dinero que habían pagado para obtener ese cargo. Un dinero que aparte, según dijeron algunos, era dinero que pertenecía a sus esposas que habían entregado para obtener el puesto. O sea que no solamente sobornaban para tener el puesto, sino que encima sobornaban con el dinero de sus mujeres. Unas fichas, estos muchachos. Por supuesto que no consiguieron el puesto de obispos, pero les devolvieron el dinero, como debe ser. Bueno, vamos a parar acá y sigo en el próximo videíto.